Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios y vamos a iniciar dándole gracias por este día, por esta semana, por permitirnos seguir aquí en este acto de compartir y solicitar que nos dé ese entendimiento y que podamos llevarlo a la práctica. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces, tus maravillas, milagros, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí, por permitirnos seguirte conociendo, profundizando, por saber de qué manera podemos ir abordando todo lo que tú estás solicitando en nosotros. Te pido que nos sigas ayudando, que nos protejas y que tengamos ese entendimiento, que lo llevemos a la práctica, que lo hagamos una realidad. Te pido que nos ayudes a tener esa comprensión en todos los sentidos de tu palabra y que la llevemos, como dije, al acto. Permíteme exponer de la manera más correcta y seguir adelante con estas enseñanzas tuyas, con este camino tuyo, con todo esto que has establecido para nosotros. Permítenos seguir adelante y muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 66, versículo 1. Salmos capítulo 66, versículo 1. Y dice así: alabanza por los hechos poderosos de Dios. ¿Cuántas veces hemos alabado a Dios y nos hemos dado a la tarea de reconocerle por la grandeza, por todo lo que hace, aunque no sea en nuestras vidas, pero agradecer lo que tenemos, sea poco, sea mucho? ¿Cuánto nos hemos dedicado a eso? ¿Por qué no dejamos de alabarnos a nosotros mismos, decir que somos buenos, que hacemos bien las cosas, que nada malo estamos realizando? ¿Por qué no dejar ese tipo de posturas y ponernos a revisar la alabanza a Dios? ¿Cuándo vamos a dejar de centrarnos en nosotros mismos y poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas en Dios? Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se alaba por todo lo que hace con su poder. Y como dije, aunque sea para nosotros o sea para otras personas, Dios está haciendo con su poder todo. Número 1. Capítulo 66, versículo 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti los enemigos, y toda la tierra te adorará, y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Debemos dejar de decir con nuestras palabras solamente que confiamos en Dios, que estamos caminando con Dios, porque solamente estamos trabajando con palabras. Pero si nosotros pensamos en temas, por ejemplo, de, no sé, vámonos con lo básico, los mandamientos que Dios le da a Moisés. ¿Cuántos el día de hoy hemos quebrantado? O sea, dice, no mentirás, dice, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no cometerás actos impuros. O sea, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos de esos mandamientos hemos hecho y cuántos hemos quebrantado hoy? En primer lugar, quebrantado o que no hayamos acatado, eso es una cosa, pero hecho es también algo diferente. Es decir, si no hacemos las cosas, también es malo. Si nosotros omitimos, si podemos demostrar cómo honramos a nuestros padres y lo hacemos, estamos
demostrando que caminamos con Dios. Pero si hay oportunidad de honrar a nuestros padres y decidimos evitarlo, entonces estamos dejando ese camino pues a un lado. No le estamos dando la prioridad, no estamos demostrando que Dios es, pues es nuestro Dios, nuestro Rey, es quien nos dirige, nos guía. Entonces, de esa manera tenemos que dar continuidad a todo. Y bueno, pues Dios lo que solicita son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué tanto? Ahora, vamos no solo con la parte de adorar, de alabar. Ahora, ¿qué tanto estamos haciéndolo de manera genuina? ¿Qué tanto estamos reconociendo que Dios nos ha creado, que Dios nos ha encaminado, que Dios nos ha bendecido y que lo malo que sucede en nuestra vida también tiene que ser tomado como bendición porque de ahí aprendemos muchas cosas? ¿Cuándo vamos a tener esa postura para hacer las cosas de una manera correcta? Debemos de mantenernos siempre en la mejor postura y de la mejor forma, enfocados a Dios. Y ahora, después de todo esto, adoración, alabanza, darle la gloria, honrarle a Dios, tenemos que mostrar cómo honramos, como dije, en primera a nuestros padres y en segunda, obviamente de ser posible, si Dios nos da la bendición de contar con nuestros padres, si Dios nos da la bendición de contar con figura paterna y materna, aunque no necesariamente sean padres biológicos, estamos con esa bendición, con esa forma de encaminarnos. Yo sé que luego los padres no son expertos en la crianza, en el cuidado, que tienen muchos errores y muchos detalles con diferentes situaciones, pero están ahí, Dios los colocó y están haciendo el esfuerzo de lo mejor dentro de lo que saben. Esa es una parte. Pero segunda, ¿qué tanto estamos honrando a nuestras autoridades? Obviamente, honrando desde la parte de que estamos trabajando para Dios, estamos haciendo las cosas como si fueran para Dios, pero obviamente estamos cumpliendo con lo que nuestra autoridad nos está solicitando. ¿Cumplimos cabalmente con lo que hace la autoridad? ¿Cumplimos de la mejor manera con lo que Dios está determinando que realicemos? ¿Qué tanto estamos cumpliendo con lo que se determina? Porque como dice la palabra, si no puedes acatar, si no puedes honrar a la autoridad que estás viendo, la autoridad que está enfrente de ti, entonces no digas que puedes acatar las reglas de Dios u honrar a Dios que, pues que no lo estás viendo. Si a quien ves no le sigues las indicaciones, ¿por qué vas a decir que a quien no ves sí le sigues las indicaciones? Entonces se tiene que realizar un análisis, una reflexión y tenemos que solicitarle a Dios que nos ayude. Y nosotros, en primera, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe en qué estamos fallando. Y en segunda, que nos ayude a reconocer cómo estamos fallando. En tercera, ya que tengamos esa aceptación y ese reconocimiento, saber qué podemos hacer para agradar a Dios en eso. ¿Cómo podemos subsanar, corregir, restituir, resarcir lo que está causando daño, este tipo de pecados? Y después alejarse totalmente del pecado y no volver a caer. Esa es otra de las partes muy importantes. Número 5. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos, perdón. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Hay que recordar que estamos
frente o estamos en presencia del único Dios, que todo lo ve en todo momento, todo lo sabe, presente, pasado y futuro. El pasado lo recuerda, sus tiempos son diferentes a los de nosotros. Él tiene todo en, pues en su vista, en su visualización, todo lo tiene contemplado. Los tiempos igual transcurren de diferente manera para Él y como dije, para nosotros es una cuestión distinta. Pero estamos ante la presencia de un Dios, el único Dios, sí, que todo lo sabe. ¿Por qué seguimos haciendo como que no sabe las cosas? Como que no puede hacer las cosas, como que vamos a seguir pecando y que nos arrepintamos ya en los últimos momentos de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a saber cuál es el último momento de nuestras vidas para ahora sí arrepentirnos? ¿Por qué no hacerlo desde ahorita? ¿Por qué no dejar esa vida pecaminosa que nos está quejando y tomar nuestra cruz y seguir a Cristo? ¿Por qué no hacerlo de una vez? Como la palabra lo dice, siempre es mejor estar en las manos de Dios para bien o para mal que nos pueda suceder. Todo aprovecha de una manera positiva. Entonces, a nuestros ojos, si nos va bien o nos va mal, si estamos tomados de Dios, va a aprovechar de manera positiva este asunto. Y entonces no tenemos por qué dejar, ¿cómo se puede decir? ¿Por qué dejar esa mano de Dios? ¿Por qué soltarnos de la mano de Dios? ¿Por qué con cada uno de nuestros pecados irnos alejando? Y entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Dios hace maravillas, Dios hace milagros. Dios hizo este gran milagro en el Mar Rojo para que pudiera abrirse y pudiera pasar el pueblo de Israel, pueblo de Dios. Y entonces, si ese tipo de maravillas las hizo, ¿por qué nosotros no podemos confiar en Él? ¿Por qué no podemos rendirnos en Él? Rendirnos, es decir, dejar todo lo que somos, nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa, en la menor expresión de lo posible. No podemos dejar de ser humanos caídos y pecaminosos en este momento, pero sí podemos tomarnos de la mano de Dios para evitar que todo lo que nos pueda suceder tenga consecuencias negativas. Y como dije, no es una fórmula seguir a Dios para que te vaya bien, pero sí es una fórmula seguir a Dios para que tanto lo bueno y lo malo operen positivamente en ti, en tu persona y en los seres queridos, ¿por qué no? De igual manera. Y entonces, esta es otra cuestión que tenemos que mantener en revisión. Vamos con versículo 8. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Como dije, esta no es una fórmula, pero están relatando lo que les sucedió en todos estos tiempos. Y si nos damos cuenta, haciendo la analogía con lo de Egipto, cómo se empezó a refinar todo el proceso, como los metales preciosos tienen que pasar por fuego para que tomen ese brillo. Entonces, las pruebas de Dios son de igual manera. Sí, yo sé que es difícil, pero tenemos que darle la gloria a Dios y encontrar el gozo en las pruebas porque nos están definiendo, nos están
puliendo, nos están generando el brillo que podemos transmitir, por ejemplo, a otras generaciones. Y a lo que me refiero no es que así como la plata la pasan por fuego, la pulen y brilla. Pero ¿para qué te sirve la plata cuando ya está por este proceso, por ejemplo? Normalmente puede ser para adornar, para vestir, para vender o comercializar. Pero nosotros, ya que estemos pulidos de una gran manera, no tenemos que quedarnos así. Tenemos que ser testimonio, tenemos que brillar, tenemos que compartir todo nuestro proceso. Tenemos que darle gracias y gloria a Dios, que seamos ese testimonio que está solicitando Dios que seamos. Entonces, ¿qué mejor que ser la prueba propia de que Dios está operando en las vidas, de que Dios es a diferencia de lo que piensan algunas personas, que Dios es un ser real, que existe, que se puede percibir y sentir en el corazón? O sea, que se vean todas esas diferencias y podamos llegar a tener un mejor entendimiento y podamos ser usados para que las almas sigan, pues, a primera sigan a Dios, pero evitar que se vayan a castigo eterno. Y entonces somos como metales preciosos, pero tenemos que pasar por el fuego de las pruebas. A veces las pruebas pueden ser enfermedades muy fuertes, pueden ser crisis económicas, puede ser incluso cuestiones con el trabajo, también puede ser la pérdida de alguien. Y tenemos personas en la fe que pierden a sus seres queridos. Y acá hay dos formas de ver las cosas. Número uno, te rindes y piensas que el camino de Dios no te está siendo benéfico porque no obtienes lo que quieres, porque no te va bien. Este tipo de pruebas dividen a las personas genuinas de Dios con las que no son genuinas. Y una prueba muy importante es que muchas personas cuentan, no es regla, pero es experiencia y se tiene que tomar en cuenta. Como, por ejemplo, ¿cómo lo podemos mencionar? Las personas que siguen a Dios, cuando comienzan a seguir a Dios, en varios testimonios han reportado que les va mal, que tienen más problemas en la casa, que les hacen más violencia en el trabajo, que les robaron o les estafaron, que tuvieron una experiencia peligrosa en la calle. Y entonces, de repente dejan de creer, empiezan a alejarse nuevamente de Dios con el poco avance y ese camino lo abandonan. Entonces, es muy importante tener en cuenta cómo son las situaciones con los caminos de Dios. No tenemos que desanimarnos a la primera, porque hay muchas pruebas, pero es mejor, como dije, tener pruebas en la mano de Dios, tomados de la mano de Dios, y obviamente en sentido figurado, no vamos a decir, Dios, me tomo de tu mano, tómame de tu mano. No, es con la obediencia a Dios, con la oración a Dios, con creer en Jesucristo, Dios que se hizo humano y siendo Dios vino a la tierra para el sacrificio por todas las personas que en Él creen. Entonces, todo eso nos va a llevar a ir reflexionando lo que hace Dios en nosotros y nos va a llevar al arrepentimiento genuino. ¿Por qué?
El arrepentimiento es la parte de la salvación. Es decir, si uno no se arrepiente de las cosas que hace, si uno no se arrepiente de lo malo que ha realizado, si uno no se arrepiente de lo dañino que ha causado a otras personas, hay formas menos agresivas de esto. Hay personas que les está señalando su pecado y que lo niegan. Dicen, no, yo no fui, yo no hice eso. Esa es una forma mala de abordar las cosas. Y hay una forma peor en la que las personas se ofenden y te culpan porque les estás señalando su pecado. Pero muy importante, le señalas su pecado y hay una estructura como lo habíamos mencionado, primero a solas, luego con 2 o 3 testigos y luego, ahora sí, en la congregación. Pero tienes que ir de lo individual a lo general. Y entonces, cuando le señalas su pecado y lo niegan o se ofenden, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada con este tipo de personas más que orar, más que seguir predicando. Tal vez Dios toque su corazón, pero este tipo de personas son hijos del diablo porque no aceptan. Y sí, no es una regla, pero suele ser así. No es una regla que digan, si no acepta su pecado, se va a ir al infierno. No, pero es una característica de quienes no saben tener un arrepentimiento y el arrepentimiento es genuino. Pero si nosotros señalamos un pecado en alguna persona y nos dicen, si fue, si es cierto, así sucedió, lo reconozco y me arrepiento, pido perdón, voy a buscar la manera de reparar el daño o de buscar una forma en que yo pueda trabajar en mi persona para evitar que peque, después evitar caer en este tipo de tentaciones nuevamente, bueno, ya es otra situación mejor abordada. Pero obviamente tiene que ser de corazón, no puede ser pura palabrería, pero hay que recordar, quien peca y se arrepiente es de Dios, porque Cristo llama al arrepentimiento, no llama a donar dinero, no llama a diezmar, no llama a estar diciendo vanas palabrerías y huecas sutilezas, llama al arrepentimiento, a que tomen su cruz cada quien y le sigan, porque el arrepentimiento lleva a la salvación, pero si no se arrepienten las personas, van a permanecer atadas al pecado, negando el pecado, pero Dios lo ve. No solo las personas lo pueden ver, Dios lo ve y por más oculto que esté, Dios lo sabe. Y si no hay arrepentimiento, y si se sigue haciendo, y si se sigue cometiendo, si se niegan o se ofenden cuando les señalan su pecado, entonces quiere decir que no son personas que estén caminando con Dios. Y entonces, de esta manera, se tiene que reconocer el poder de Dios. No es, yo reconozco que tú eres todopoderoso, no, es desde el corazón, con todo nuestro ser, que nuestro interior mueva todo el resto de nuestro ser. Número 13. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Estamos adaptando la palabra al Antiguo Testamento, a la ley. Obviamente los sacrificios es la forma en que alguien más paga por nuestros pecados con su vida. Pongo a, al cordero y lo sacrifican para que eso no me suceda a mí.
yo cometo algún pecado, el Cordero paga con su sangre y yo me mantengo con vida. Bueno, ya no hacemos eso, pero tenemos nuestro sacrificio definitivo que es Cristo. Y no vamos a estar sacrificando corderos nuevamente porque tenemos a nuestro sacrificio definitivo que es Cristo. Pero si ya no tenemos que estar sacrificando, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y la palabra lo dice, debemos de ser obedientes a Dios. Porque ya no tenemos que estar sacrificando, pero sí tenemos que rendirnos a sus pies. Entonces, no se trata de ofrecer animales ahorita porque ya tenemos el sacrificio. Quienes le seguimos a Cristo, como siempre he dicho, no son todas las personas, pero quienes siguen a Cristo tienen ya ese sacrificio por sus pecados, pero ahora solo les resta obedecer. Obedecer y seguir a quien se sacrificó por ellos. Obediencia es mejor que querer seguir buscando sacrificios, porque si sacrificamos animales otra vez, estamos negando a Cristo, en primera. Y en segunda, estamos queriendo ver otra vez el panorama de la ley y ya no estamos viendo lo que la gracia nos está arrojando. Gracia significa gratis. La salvación, Cristo, Dios la da a quien quiere, como quiere y porque quiere. Y nada más nos queda que demos nuestra vida a Dios, pero no en sacrificio de la manera que se imagina el resto de las personas o como lo hacían los antepasados de algunas tribus. Se refiere a un sacrificio vivo, santo y agradable. Es decir, que nuestra vida se dedique y se enfoque a Dios. Y si estamos en el trabajo, hacer las cosas como si fueran para Dios. Y si estamos en momento, disponibilidad para dedicar nuestro tiempo a Dios, hacer las cosas directamente para Él. 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Entonces, esta es una prueba que dice que si sigues viendo tus maldades, que si sigues defendiendo tus maldades, que si sigues negando tus maldades, tus pecados, que si sigues cubriéndolos y si sigues haciéndolos, diciéndolos, cometiéndolos, quiere decir que Dios no te va a aceptar. Quien no se arrepiente, no significa, o más bien, quien no se arrepiente significa que no está tomado de la mano de Dios, por más que diga y que crea que sí. 28. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Y como siempre lo hemos dicho, su misericordia está en todas partes para todas las personas, pero qué mejor de gozar de su misericordia tomados de su mano, porque el sol sale para buenos y malos, no buenos porque hagamos buenas obras, sino porque somos justificados por el único que es bueno, por el justo, por más malos que seamos, porque todo humano es malo, y solo el sacrificio de Cristo lo hace ser considerado como bueno, aunque no lo sea, aunque no lo merezca. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por ayudarnos con esta palabra tuya, por permitirnos seguirte conociendo, por permitirnos seguir adelante y profundizar en todos estos aspectos que solicitas de nosotros. Te pido que lo llevemos a la práctica, que lo vivamos, que lo transmitamos a estas generaciones y a las que vienen, y que sigas trabajando en nosotros en todo aspecto de nuestra vida y nosotros sigamos trabajando para hacer las cosas que sean para ti o como si fueran para ti, si son enfocadas a nuestras autoridades terrenales, a nuestros padres, a esas personas de todo tipo que se encuentran en nuestras vidas. Bendice nuestra salud, a la niñez, bendice nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra paz, dentro y fuera del hogar, y nuestra fe también. Síguela puliendo como el oro y la plata y metales preciosos pasan por el fuego, pero brillan mucho, y que ese brillo no solo sea para verse bonito, sino también para hacer testimonio y que
crea más gente y que nos use para salvar más almas. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.